8:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Tenemos previsto un diálogo con el académico y penalista doctor Ramiro García Falconi. Lo invitamos a un diálogo para que nos explique el caso de las presuntas irregularidades en la adquisición de los helicópteros DRUV, que este martes debió instalarse en la Corte Nacional de Justicia la audiencia por la apelación interpuesta por la fiscal general Diana Salazar al fallo anterior de sobreseer a los presuntos responsables de la adquisición de los 7 helicópteros DRUV en el 2008. Sin embargo, la diligencia no se instaló. Los abogados de los procesados alegaron que venció el plazo máximo de 60 días, habían transcurrido más de 80 días, para que la Corte se pronuncie. Doctor García, ¿por qué se llega a los 80 días y no se cumple la ley en la Corte Nacional a fin de evitar la caducidad en este caso? Buen día, doctor García. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. No sé si me escuchan bien o hay algún problema con la señal. Por favor, este momento bien, adelante. Sí, entonces le decía que en efecto, pues se habría dejado caducar el plazo que tenían los jueces para resolver. El Código Orgánico Integral Penal es muy claro cuando señala que si en 60 días no se ha resuelto el recurso de apelación, se entenderá como ratificado el sobreseimiento. Esto habría que preguntarles a los jueces por qué no tramitaron esto dentro de los 60 días que el Código Orgánico Integral Penal les daba y dejaron caducar y se pasaron 25 días en exceso, y eso dio lugar a que por mandato legal se ratifique el sobreseimiento en la apelación. ¿Quiénes eran los responsables? ¿Los miembros del tribunal, los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Byron Guillén? ¿Ellos eran los responsables? Así es, efectivamente. Y fundamentalmente entiendo la ponente, que era la doctora Caicedo, que es la que debía estar pendiente de la tramitación de este tema. Además, siendo un tema de trascendencia nacional, siendo un tema en donde ha habido inclusive muertos de por medio. Recordemos a la audiencia que el general Gabela fue asesinado por este asunto. Y bueno, yo creo que son los jueces los que tienen que responder y responder plenariamente por esto, ¿no? Sobre todo, insisto, la ponente. Claro, ¿responder ante quién? Era esta instancia en la Corte Nacional, pasa el tiempo, se declara la caducidad. La fiscal, por cierto, señaló que va a apelar, además de rechazar esta acción en la Corte Nacional. Dijo que los plazos no corren cuando se trata la fundamentación de los recursos. ¿Va a apelar con una acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional? Yo le veo muy difícil, la verdad, que la Corte Constitucional pueda echar abajo la decisión de los jueces, porque, insisto, es una cuestión claramente procesal y legal. La ley es muy clara al señalar que la Corte tendrá 60 días a partir de que conozca el recurso de apelación resolver este recurso. Lo hace, se entiende como ratificado. Y eso es lo que ha pasado. ¿Y se confirma la impunidad cuando no se llega hasta el final? ¿Acaso no hay negligencia frente a un caso de esta dimensión? Bueno, yo creo que es un caso evidente, clarísimo, de negligencia manifiesta, ¿no? Esto tendrá que el Pleno de la Corte Nacional resolver, tendrá que decidir el Pleno si existió negligencia o no. Vamos a ver si opera el espíritu de cuerpo o qué es lo que hacen. Y bueno, luego de eso, pues el Consejo de la Judicatura es el encargado de llevar adelante un proceso disciplinario.
Por cierto, como usted bien recordaba, doctor García, está en juego un tema grande de presunta corrupción que le llevó al asesinato en diciembre del 2010 al denunciante, al excomandante de la FAE, general Jorge Gabela, que llevó un largo proceso de análisis que primero con el fiscal Galo Chiriboga fue archivado, se reactivó con la fiscal Diana Salazar y resulta que finalmente termina en esto, o sea, sin fundamentos que diga aquí no se ha aprobado para llegar al sobreseimiento definitivo, sino que simplemente no se cumplió el plazo y se declara la caducidad por no haber cumplido el código, el COIP. Sí, evidentemente los jueces han jugado del lado de la impunidad, han garantizado a través de su negligencia que este caso no llegue a resolverse en su fondo y que simplemente por Ministerio de la Ley se ratifica un sobreseimiento. Es decir, habrá que esperar si la fiscal, como ha anunciado, va a presentar esta acción extraordinaria de protección en el escenario que la Corte acepte esa acción. ¿El caso volvería a la primera instancia? En el escenario que la Corte acepte la acción extraordinaria de protección de la fiscal, tendría que volver a tramitarse o tendría que tramitarse el recurso de apelación. Pero insisto, Miguel, yo lo veo muy complicado porque este es un tema de plazos y simplemente los jueces dejaron pasar el plazo. Así de sencillo. Se podría decir unos jueces irresponsables que no cumplen su deber dentro de los plazos que manda el COIP. Habría que ver si fue por irresponsabilidad o si deliberadamente pues hicieron todo para que pase el plazo y que se ratifique el sobreseimiento. Claro, si lo hicieron intencionalmente dejar pasar los 60 días para llegar a los 80 y luego tratar de instalar y simplemente ya está caducado por el plazo. Claro, es decir, jugaron ya sea por negligencia o por dolo, jugaron claramente del lado de dejar este tema sin resolver y que se decida por Ministerio de la Ley, por el paso de los plazos. Doctor García, ¿en qué queda el concepto del respeto al derecho a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica? Bueno, yo creo que la Administración de Justicia, en la forma en que se está llevando, en la forma en que está dirigida por el Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Wilman Terán, pues se ha convertido en una caricatura de lo que debería ser la justicia. Creo que el repudio nacional es claro. La estructura que, como hemos visto en este y en otros casos, pues lo que ha hecho es garantizar la impunidad, no solamente de los grandes actos de corrupción, sino de los grupos de criminalidad organizada. Porque claro, sobre esa actuación hay casos y casos. Al juez Quimis no lo hacen nada, a la jueza Gina Zambrano de Manabí sí lo hacen. Es decir, aquí hay una discrecionalidad para actuar cuando debiera aplicarse todo el peso de la ley en todos los casos de acuerdo a la casuística. Mire, evidentemente la aplicación de las garantías y del debido proceso es totalmente discriminada dependiendo de quién está de por medio en un proceso o en otro. Hemos visto claramente que los jueces se vuelven hipergarantistas cuando hay un político de alto estándar o cuando hay un alto mando de los grupos de delincuencia organizada. Recordemos cómo han resuelto a favor de alias Fito, en su momento a favor de alias Junior Junior Roldán, cómo resolvieron a favor en su momento de alias Rasquiña, pues, y son jueces, algunos de los cuales continúan en actividad, como el juez Curipayo de Santo Domingo, por ejemplo. Lo grave en este caso es que estamos hablando de jueces de Corte Nacional de Justicia, de la Sala Penal. Es decir, aquellos jueces que están encargados de dictar las decisiones que se supone son las que guían a los jueces inferiores en sus actuaciones. ¿Cómo se puede confiar en estos jueces nacionales, juez Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Byron Guillén, cuando dejan pasar el plazo de los 60 días y luego no instalan la sesión porque ya caducó? ¿Cómo se puede confiar en ellos?
Bueno, no solamente es que, a ver, no solamente es un tema de confianza, sino que inclusive a uno de estos jueces le ampliaron el periodo de actuación. Un juez que tenía que el próximo año, a inicios del próximo año, culminaba su periodo, pues por obra y gracia del doctor Wilman Terán y del doctor Javier Muñoz, pues les ampliaron de 3 a 9 años de periodo. Y curiosamente el juez Byron Guillén está en esta decisión del caso de los helicópteros Drup. Así es, sí, efectivamente, efectivamente. Ahora, con estas dudas en la justicia, en el máximo organismo judicial, se ha presentado, y quiero su comentario, doctor Ramiro García, el proceso de revisión que está consagrado en el COIP, artículo 658, en el caso sobornos, aunque el capítulo ese es absolutamente claro, usted nos ha descrito en más de una ocasión, tienen que haber pruebas contundentes para revertir esto, pero ya está el tribunal, y justamente está el doctor Byron Guillén, está justamente el doctor Luis Rivera, que en la instancia anterior sobreseyó en el caso Drup, y está el doctor Felipe Córdoba. ¿Qué garantías puede haber para el tratamiento basado en el sistema penal, en el COIP, para garantizar este proceso de revisión en el caso sobornos? Bueno, yo prefería no pronunciarme sobre este punto porque yo fui abogado de uno de los, justamente del procesado que ha presentado el recurso de revisión, que creo además que tiene toda la razón porque fue el único procesado que no siendo gerente de una compañía se lo procesó como si fuera representante legal. Creo, entendería que es por ese argumento que ha presentado su recurso de revisión. No conozco el texto del recurso, pero sí, o sea, evidentemente ya en el contexto general, un recurso de revisión siempre tiene que fundamentarse en una prueba nueva. En todo caso, más allá de lo que usted nos ha señalado, doctor García, en el caso de atenderse el recurso de revisión, ¿esto pudiera beneficiar a quienes fueron afectados o beneficiar a los 20, a todos, a los empresarios y a los políticos que fueron sentenciados? Todo dependería de cuáles son los argumentos que utilicen los jueces, porque si los jueces señalan que no debió haber sido procesado porque él no era representante legal de la compañía, por lo tanto no tenía responsabilidad sobre los pagos realizados a título de sobornos, pues solamente le favorecería al señor Galarza. Pero si lo que dice el tribunal es que de la revisión del tema no existe delito, por ejemplo, no se ha comprobado adecuadamente el delito, o declaran una nulidad procesal, que en este caso sería inexistente, pues en ese caso todos resultarían favorecidos. ¿Y resulta fácil en esta fase declarar la nulidad, doctor García? Siempre se puede encontrar alguna causal de nulidad o forzarla un poco, y en esto pues nuestros jueces son expertos, campeones. Así que como usted decía, ¿qué garantía podemos tener de una actuación independiente e imparcial? Pues no mucha, ¿no? Y mientras tanto, el órgano administrativo y disciplinario sigue en esas condiciones, casi no le dan quórum en determinados casos al señor Wilman Terán, pero sigue el proceso para la designación de los 7 jueces nacionales y previamente ya extendió el plazo a algunos jueces nacionales cuando no debió ocurrir eso, como se ha observado. Sí, efectivamente hay un proceso de designación de jueces de Corte Nacional que ha sido totalmente cuestionado, está plagado de errores, de inconsistencias, pero que sin embargo sigue adelante. Esperamos que los nuevos vocales, sobre todo la doctora Yupangui y el doctor Fausto Murillo, pues puedan parar este tema porque realmente es una vergüenza. En este momento el doctor Terán no tiene mayoría, digamos. En este momento están 4 porque falta el alterno del vocal Juan José Morillo, por lo tanto están 4, están 2-2,
y el presidente Terán tiene voto dirimente. Así que todavía tiene una mayoría. De cualquier manera, ya demostraron que para el doctor Terán 2 es la mayoría de 5 y así han resuelto. Es decir, ¿qué garantías puede haber con este señor? No, ninguna, ninguna. Definitivamente es una vergüenza la forma en que han actuado. Recordemos cómo destituyeron al doctor Macías, Walter Macías, justamente partiendo de una mayoría de dos de cinco, ¿no? Esto no tiene presentación. Doctor García, quisiera aprovechar para consultarle el caso del asesinato a Fernando Villavicencio. Se cerró la instrucción en un caso, aparece luego un testigo protegido. ¿Cuál debiera ser el desarrollo de estos procesos? Bueno, efectivamente se cerró la instrucción fiscal, entiendo que el día domingo. Hay un nuevo testimonio que establece nuevos eventos, nuevas circunstancias, y lo que corresponde es iniciar una nueva investigación previa que eventualmente llegue a una nueva instrucción fiscal, en donde no se procesen solo a los autores materiales, sino a aquello que todavía hablamos acá como autores intelectuales, que son los autores mediatos, aquellos que contrataron o instigaron el asesinato de Fernando Villavicencio. Es decir, esta nueva investigación tendría que ver con este nuevo testigo protegido. Esta nueva investigación tendría que ver con aquello que ha dicho este nuevo testigo protegido, sí, sin duda. ¿Y cómo ve el seguimiento de este caso? Porque ha habido algunas observaciones, algunos cuestionamientos. En el camino asesinan a 7 de los sicarios que fueron señalados y fueron asesinados en la cárcel. Bueno, yo veo desesperación por parte de quienes quieren garantizar el silencio y la impunidad en este tema. Tan es así que llegan a asesinar a 7 personas de su mismo grupo, de su misma banda. Porque, ojo, no es que los asesinan de una banda diferente, no. Son las mismas personas que contrataron y que organizaron el operativo que derivó en el asesinato de Fernando Villavicencio, quienes hoy por hoy pues estarían detrás de estos asesinatos, y lo que habría que ver es cuál fue la motivación de quienes ordenaron el asesinato para haber contratado, porque inclusive se habla de una fuerte suma de dinero, quienes habrían contratado a un grupo delictivo determinado para asesinar a Fernando Villavicencio. ¿Cree usted que se podrá descubrir esto cuando hay esta mano oscura que incluso llega a la desaparición de los sicarios? Es decir, ¿aquí hay una fuerza poderosa que estaría detrás? Yo creo que sí. Me parece que igualmente del otro lado, es decir, del lado de la verdad, pues hay quienes estamos impulsando esta investigación, y me parece que además la recompensa ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos para este tema creo que va a incidir en mucho para que se determinen las pistas específicas para dar con los autores intelectuales. Esos $5 millones de recompensa que da el gobierno de Estados Unidos puede servir para que quienes conozcan, que den pistas ciertas, por cierto, para llegar a los autores intelectuales. Sí, sin duda. Yo creo que eso ayudará en mucho a que quienes han intervenido o quienes conozcan detalles del asesinato, pues de las pistas adecuadas, ¿no? Ahora, lo grave es que el Estado debe proteger esto, porque testigos, o en este caso los que actuaron, los sicarios, que aparecen, se va desapareciendo. Es decir, aquí hay una acción muy compleja, muy grave, que quiere impedir que se llegue a la verdad. Efectivamente, hemos visto que además es gente que no tiene ningún límite, que ha llegado al asesinato masivo para garantizar la impunidad y el silencio.
Sin embargo, creo yo que las circunstancias se dan como para que se pueda determinar quiénes estuvieron detrás de este macabro evento, ¿no? De este asesinato. ¿Cree usted que finalmente se pueda llegar a los autores intelectuales, por poderosos que sean quienes están detrás de esto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ese es el temor que tienen, y por eso hemos visto toda esta campaña para desprestigiar el testimonio, toda esta campaña para tratar de cuestionar la validez de lo dicho por el testigo protegido. Hemos visto cómo aparecen cada vendedor de humo en redes sociales tratando de inducir a la gente a pensar que este testimonio no tiene validez jurídica o efectos jurídicos, pero yo creo que esto no es el final de la instrucción fiscal, sino el inicio de otra, y esta es la punta del ovillo, de un ovillo bastante grande y bastante macabro que como país merecemos desentrañar. Porque en esto no solamente es Fernando Villavicencio, sus deudos, sus familiares, sino todo el país el que espera y aspira a conseguir los derechos de justicia y verdad. Claro, esto no puede quedar en impunidad, pero como usted bien señala, doctor García, aquí ha habido pronunciamientos públicos. Qué curioso, al comienzo, entre comillas, condenaron el asesinato, luego cuando Estados Unidos ofrece 5 millones saltaron hasta el techo y dicen ni con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy se pagó eso. Es decir, hay una evidencia de que hay nerviosismo en esos sectores. Pero por supuesto, y luego cuando conocieron de este testimonio, ellos fueron los primeros en publicar, en cuestionar, y luego inclusive en publicar la identidad del testigo protegido, poniendo en peligro su vida y la de su familia. Claro, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían que era ese testigo protegido que está reservado? Exactamente, ese es el tema. Creo que esta gente, presa de su nerviosismo, pues ha sido la que se ha puesto en evidencia sola, ¿no? ¿Cree que se puede llegar, doctor García, a estos personajes que públicamente algunos fueron muy críticos y le amenazaron a Fernando Villavicencio en la Asamblea Nacional? Sí, con seguridad. Yo creo que cada vez más voces se suman en el país para señalar a aquellos que han hecho de la violencia, del odio, de la muerte, un mecanismo de control político y de confrontación. Esto incluso va mucho más allá de una acción política, sino ya se entra como fue este magnicidio contra Fernando Villavicencio. Sí, efectivamente. Yo creo que esto ha hecho que esta otrora isla de paz que era el Ecuador, en donde la violencia política, digamos, era verbalizada o la violencia política a lo mucho acudía a vías judiciales, pues hoy por hoy hemos visto una mexicanización, una colombianización del accionar político, una utilización de la violencia como mecanismo de confrontación hacia el que piensa diferente. Y eso sí es muy grave, ¿no? Yo creo que eso ha llevado al país a otro nivel de inseguridad y de violencia, a otro nivel delictivo, en donde los actores políticos ya hacen parte de este tipo de prácticas. Bien, al doctor Ramiro García Falconi, penalista y académico, gracias por ilustrarnos en estos temas penales, estos hechos que debieran ser esclarecidos y que no pueden quedar, como tantos casos en el Ecuador, en la impunidad. Ramiro, muy amable. Muchas gracias, Miguel, y nuevamente un saludo para todos los oyentes. Un abrazo. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias, les deseamos un feliz jueves a todos. Felicidades, buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Elecciones 2023. Este es un resumen informativo.
En el tema social, el candidato por la Alianza Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa Sin, tiene un plan que se basa en la creación de empleo, oportunidades de